Bienvenidas a La Voz que Quema. Aquí no nos andamos con rodeos, hablamos de feminismo, de la resistencia del pueblo palestino y de las políticas de izquierdas que están dando forma a nuestro presente y nuestro futuro. Este es un espacio para cuestionar, para despertar y para transformar la realidad que nos interpela. Cada vídeo es una chispa para encender el cambio, así que no te pierdas ni uno. Suscríbete y haz que tu voz también queme. Aquí estamos, compañeras, con la lupa puesta en un tema que quema, el feminismo hegemónico y cómo, en su afán de protegernos, nos está infantilizando. Sí, has leído bien. Ese feminismo que inunda las redes, los titulares y hasta las charlas de café, el que se vende como la bandera definitiva de la liberación femenina, tiene un lado oscuro que pocas se atreven a señalar. Porque, vamos a ser claras, ¿quién no ha sentido alguna vez que le están diciendo cómo debe ser feminista? Como si hubiera un manual oficial y, si no lo sigues, no eres de las nuestras. Ese es el feminismo hegemónico, el que hoy manda, el que se ha convertido en una especie de dogma intocable que, paradójicamente, a veces termina pisoteando la libertad que dice defender. Hablemos de los distintos tipos de feminismos, porque no todos son iguales, aunque a veces nos quieran vender esa idea. Está el feminismo liberal, que se centra en la igualdad dentro del sistema actual, pidiendo más mujeres en consejos de administración o en parlamentos. Suena bien, pero se queda corto cuando no cuestiona las raíces del poder. Luego tienes el feminismo radical, que va al hueso, diciendo que el patriarcado no es un accesorio, sino el mismísimo sistema operativo de la sociedad. Este feminismo no pide migajas, quiere desmontarlo todo. También está el feminismo interseccional, que pone sobre la mesa cómo la raza, la clase o la orientación sexual se cruzan con el género, porque no todas las mujeres vivimos la opresión de la misma manera. Y no olvidemos el ecofeminismo, que une la lucha por la justicia social con la defensa del planeta, o el feminismo decolonial, que desafía las narrativas blancas y occidentales. Cada uno tiene su sabor, su fuerza, pero todos comparten un objetivo: liberar a las mujeres. Ahora, el feminismo hegemónico, el que copa las portadas, no es ninguna de estas corrientes puras. Es una especie de batido ideológico, mezclado con buenas intenciones, marketing y un toque de superioridad moral. Se ha apoderado de la narrativa mainstream, y lo que vende es una imagen de la mujer como alguien que necesita protección constante, como si fuéramos eternas víctimas incapaces de decidir por nosotras mismas. Ejemplo: mira cómo se nos presenta en los medios, siempre vulnerables, siempre necesitadas de una mano que nos salve. Las campañas publicitarias nos muestran como frágiles, las políticas públicas nos tratan como menores de edad que no saben lo que quieren, y hasta en las redes sociales, si te sales del guión feminista correcto, te cae una turba que te explica cómo debes pensar. ¿No te parece irónico? Un movimiento que debería empoderarnos termina diciéndonos qué ropa llevar, qué palabras usar o qué opiniones son válidas. Y aquí entra el sarcasmo. Este feminismo nos dice que somos fuertes, pero solo si seguimos sus reglas. Nos promete libertad, pero nos pone un corsé ideológico. Nos grita, tú puedes, pero en voz baja añade, siempre y cuando hagas lo que nosotras decimos. Es como si el patriarcado se hubiera disfrazado de feminismo para seguir controlándonos, pero ahora con hashtags y frases motivacionales. Y lo peor es que muchas lo compramos, porque suena bonito, porque parece progresista. Pero, ¿es realmente liberador un feminismo que te dice cómo ser mujer en lugar de dejarte serlo a tu manera? Esto no es solo una cuestión de ideas abstractas. Tiene consecuencias reales. Cuando el feminismo hegemónico nos infantiliza, nos quita agencia. Nos convierte en sujetos pasivos que necesitan ser guiados, en lugar de protagonistas de nuestras propias vidas. Y mientras nos distraemos con debates sobre si tal palabra es ofensiva o si tal prenda es empoderante, perdemos de vista las luchas estructurales, la brecha salarial, la violencia machista, el acceso a la educación. Nos tienen peleando por migajas simbólicas mientras el sistema sigue intacto. Y si esto no te hace hervir la sangre, espera a ver cómo este feminismo se cruza con otras luchas, como la del pueblo palestino o las políticas de izquierdas. Porque ahí la cosa se pone aún más turbia. Ahora que hemos desmenuzado qué es el feminismo hegemónico y cómo nos infantiliza, vamos a meternos en el barro. ¿Cómo se relaciona esto con las luchas que nos importan?
como la del pueblo palestino o las políticas de izquierdas. Porque, si algo tiene este feminismo mainstream, es que no vive en una burbuja. Se cruza con otras causas, pero no siempre de la manera más honesta. Aquí es donde la cosa se pone interesante, y sí, también un poco exasperante. Agárrate, que esto va con un toque de sarcasmo bien servido. Empecemos por lo obvio, el feminismo hegemónico, con su estética de Instagram y sus frases motivacionales, adora subirse al carro de las luchas globales. ¿Palestina? Claro, es trendy solidarizarse. Pero, ¿cuántas veces has visto a estas voces mainstream hablar de las mujeres palestinas más allá de un tuit con un emoji de bandera? Exacto, casi nunca. Porque el feminismo hegemónico tiene un problema, es selectivo. Se pone la camiseta de las causas que venden, que generan likes, pero cuando hay que hablar de las mujeres que resisten en Gaza, Cisjordania o los campos de refugiados, de repente se les acaba la batería. ¿Por qué? Porque hablar de Palestina de verdad implica cuestionar poderes muy grandes, colonialismo, imperialismo, el sionismo. Y eso, amigas, no es tan fotogénico como un eslogan sobre el empoderamiento. Mira, no estoy diciendo que estas feministas no se preocupen. Muchas lo hacen, pero el feminismo hegemónico tiende a diluir las luchas. Toma algo tan crudo y real como la resistencia palestina y lo convierte en un hashtag. ¿Has visto esas publicaciones que dicen mujeres fuertes de Palestina con una foto estética en blanco y negro? Bonito, sí, pero ¿dónde está el análisis? ¿Dónde está la denuncia de cómo el apartheid israelí afecta específicamente a las mujeres palestinas? Porque no es solo que vivan bajo ocupación, es que las mujeres palestinas enfrentan una doble opresión, el patriarcado en sus comunidades y la violencia colonial que les arrebata sus hogares, sus familias, su libertad. Pero el feminismo hegemónico prefiere quedarse en la superficie, porque ir más profundo implica meterse en terreno pantanoso, y ahí no hay filtros de Instagram que valgan. Y luego está el tema de las políticas de izquierdas. Aquí el feminismo hegemónico también patina. En teoría, debería ser un aliado natural de la izquierda, ¿no? Después de todo, hablamos de justicia social, de desmontar sistemas de opresión. Pero, en la práctica, este feminismo a veces se siente más cómodo coqueteando con el capitalismo que cuestionándolo. ¿Ejemplo? Las marcas que venden camisetas de Girl Power hechas en talleres de explotación en el sur global. O las influencers que predican empoderamiento mientras promocionan marcas que perpetúan la desigualdad. Es como si el feminismo hegemónico hubiera decidido que la revolución puede esperar, siempre y cuando tengamos una paleta de maquillaje con nombres de mujeres famosas. Esto nos lleva a otro punto. La izquierda no está exenta de culpa. Hay sectores que, mientras ondean la bandera del socialismo, miran para otro lado cuando se trata de las demandas feministas. ¿Cuántas veces hemos visto a compañeros de izquierda diciendo sí, el feminismo está bien, pero no es el momento, que la lucha de clases es más importante? Como si las mujeres no fuéramos parte de esa clase trabajadora que dicen defender. El feminismo hegemónico, en su afán por ser aceptado, a veces se doblega ante estas actitudes. En lugar de plantarse y decir, no, la opresión de género es central en cualquier lucha de izquierdas, prefiere no hacer olas. Total, mejor una alianza tibia que quedarse sin aliados, ¿no? Y así, entre pactos y silencios, terminamos con un feminismo que no incomoda a nadie, pero tampoco cambia nada. Lo más frustrante es cómo este feminismo nos desvía de las luchas reales. Mientras nos peleamos en Twitter por si tal término es inclusivo, las mujeres palestinas están esquivando bombas. Mientras debatimos si una película es lo suficientemente feminista, hay trabajadoras precarias que no llegan a fin de mes. El feminismo hegemónico nos tiene atrapadas en un bucle de discusiones estériles, y mientras tanto, el sistema patriarcal y capitalista se frota las manos. Porque nada le gusta más a los poderosos que vernos distraídas, peleando por las migajas en lugar de ir por el pastel entero. Pero, ¿sabes qué? Hay esperanza. Porque hay feminismos, como el interseccional o el decolonial, que sí están conectando los puntos, que sí están hablando de Palestina, de clase, de raza, sin miedo. Y a esos nos vamos a agarrar. Vamos a meter el dedo en la llaga, porque si el feminismo hegemónico ya nos tiene mareadas con su postureo, ahora toca hablar de cómo nos despoja de nuestro poder como individuos. Sí, ese poder de decidir, de obrar,
de ser nosotras mismas sin que venga una guía de cómo ser la feminista perfecta a decirnos cómo vivir. ¿Por qué? Seamos sinceras, ¿no te cansas de que te traten como si necesitases un manual para ser mujer? Este feminismo, el que está en todas partes, nos vende empoderamiento, pero en el fondo nos está poniendo una correa. Y lo hace con una sonrisa, claro, porque así es más fácil que nos la traguemos. El problema está en cómo este feminismo mainstream redefine lo que significa ser una mujer libre. Nos dice que la libertad es elegir, pero solo si eliges lo que ellos consideran correcto. ¿Quieres ser ama de casa? Uy, eso no es muy feminista, mejor ambiciona un puesto de CEO. ¿Quieres llevar velo por convicción? Cuidado, que te van a acusar de apoyar el patriarcado. ¿Te gusta maquillarte y vestirte de forma tradicionalmente femenina? Prepárate para que te digan que estás cediendo a los estereotipos. Es como si este feminismo tuviera una lista de chequeo. Si no marcas todas las casillas, no pasas el examen. Y lo peor es que esta obsesión por controlarnos se disfraza de preocupación. Es por tu bien, dicen, mientras te señalan con el dedo por no seguir el guión. Hagamos zoom en un ejemplo concreto, el lenguaje. El feminismo hegemónico se ha obsesionado con las palabras. Que si persona menstruante, que si lenguaje inclusivo, que si tal término es problemático. Y oye, el lenguaje importa, nadie lo niega. Puede visibilizar o invisibilizar. Pero cuando te pasas la vida corrigiendo a la gente por cómo habla, mientras ignoras que las mujeres en Palestina están perdiendo sus hogares o que las trabajadoras precarias no tienen derechos laborales, algo no cuadra. Es como si este feminismo hubiera decidido que la revolución empieza y termina en un diccionario. Y mientras nos distraemos con estas batallas lingüísticas, ¿quién está luchando por el acceso al aborto? ¿Quién está exigiendo políticas públicas que realmente cambien nuestras vidas? Nadie, porque estamos demasiado ocupadas discutiendo si mujer es una palabra aceptable. Y aquí viene el sarcasmo. Este feminismo nos trata como si fuéramos niñas pequeñas que no saben pensar por sí mismas. Nos da palmaditas en la cabeza y nos dice, tranquila, que nosotras te explicamos cómo ser libre. ¿No es eso lo mismo que hacía el patriarcado? Antes nos decían que nuestro lugar era la cocina, ahora nos dicen que nuestro lugar es la oficina, la marcha, la red social con el filtro correcto. Pero en ambos casos, alguien más está decidiendo por nosotras. Y si te atreves a cuestionar esta narrativa, prepárate para el linchamiento virtual. Porque el feminismo hegemónico no solo infantiliza, también castiga. Si no sigues la línea, eres una traidora, una mala feminista. Y eso, amigas, no es libertad. Es control disfrazado de sororidad. Conectemos esto con nuestras luchas hermanas. En Palestina, las mujeres no solo enfrentan la ocupación, sino que también tienen que lidiar con un feminismo occidental que a veces las mira con condescendencia. Pobres mujeres oprimidas, dicen, como si ellas no tuvieran agencia, como si no estuvieran organizándose, resistiendo, liderando. El feminismo hegemónico las reduce a víctimas, ignorando su fuerza, su capacidad de decidir por sí mismas en contextos brutales. Y en las políticas de izquierdas, pasa algo parecido. Este feminismo a veces se alía con movimientos que, en el fondo, no priorizan las demandas de las mujeres. Nos piden que esperemos, que primero la revolución, como si nuestra liberación pudiera posponerse. Y mientras, el feminismo mainstream nos distrae con debates estériles que no tocan el hueso de la opresión. Pero no todo está perdido. Hay mujeres que están rompiendo este molde, que están diciendo basta a la infantilización y reclamando su poder. Mujeres que no necesitan que les digan cómo ser feministas porque ya lo están siendo, en las calles, en sus comunidades, en sus vidas. Y esas son las que nos inspiran a seguir, a no conformarnos con un feminismo que nos promete el cielo pero nos ata las manos. Porque la verdadera libertad no viene con un manual, viene con la valentía de decidir por nosotras mismas. Ahora que hemos visto cómo el feminismo hegemónico nos infantiliza y nos despoja de nuestra agencia, toca hablar de las consecuencias prácticas de este despropósito. Porque no es solo una cuestión de discursos bonitos que se quedan en el aire, esto tiene un impacto real en nuestras vidas, en nuestras luchas y en cómo se conectan con otras causas, como la del pueblo palestino o las políticas de izquierdas. Y, por supuesto, lo vamos a decir con ese toque de sarcasmo que nos mantiene despiertas. ¿Por qué? ¿Sabes qué?
Este feminismo no solo nos limita, sino que nos desvía de los problemas de verdad, y eso es algo que no podemos permitirnos. Primero, hablemos de cómo este feminismo mainstream nos tiene atrapadas en un ciclo de distracciones. Mientras nos venden que la gran batalla es si tal celebridad es lo suficientemente feminista o si tal película pasa el test de Bechdel, las estructuras de poder siguen intactas. La brecha salarial sigue ahí, riéndose en nuestra cara. La violencia machista no se detiene porque hayamos cambiado una palabra en un discurso. Y las mujeres palestinas, que resisten bajo una ocupación brutal, no ven su situación mejorar porque alguien haya escrito un tuit con el hashtag correcto. Este feminismo nos tiene corriendo en una rueda de hámster, mucha energía, mucho ruido, pero cero avance. Y lo peor es que nos hace creer que estamos cambiando el mundo cuando, en realidad, solo estamos alimentando el ego de unas pocas. Pongamos un ejemplo concreto, el consumismo feminista. ¿Has visto esas marcas que te venden el empoderamiento a precio de oro? Camisetas con frases como el futuro es femenino hechas en fábricas donde las trabajadoras ganan una miseria. O conferencias feministas con entradas que cuestan lo que una renta mensual. Este feminismo hegemónico ha convertido la lucha en un producto, algo que puedes comprar para sentirte parte de la causa sin ensuciarte las manos. Y mientras gastamos nuestra energía, y nuestro dinero, en estas cosas, las luchas estructurales, como el acceso a la salud, la educación o la justicia para las mujeres oprimidas por el colonialismo, quedan en segundo plano. Es como si nos dijeran, no te preocupes por el sistema, compra esta vela con olor a sororidad y ya estás haciendo tu parte. Y luego está el tema de la exclusión. Este feminismo, en su afán por ser universal, termina dejando fuera a las que no encajan en su molde. ¿Mujeres trabajadoras de clase baja? No son lo suficientemente glamurosas para las portadas. ¿Mujeres racializadas que no hablan el idioma del feminismo académico? Uy, muy complicado incluirlas. ¿Mujeres palestinas que desafían la narrativa victimizante? Mejor no hablar de ellas, que eso incomoda a los aliados internacionales. Este feminismo selecciona cuidadosamente a quién visibiliza y a quién no, creando una jerarquía donde solo las voces correctas tienen espacio. Y si no estás en la foto, buena suerte intentando que te escuchen. Conectemos esto con la izquierda. En teoría, el feminismo y las políticas de izquierdas deberían ir de la mano, pero el feminismo hegemónico a veces se siente más cómodo en los salones de las élites que en las calles con las trabajadoras. Se alía con movimientos que, en el fondo, no siempre priorizan la liberación de las mujeres. ¿Cuántas veces hemos oído eso de primero derroquemos el capitalismo, luego ya veremos lo del patriarcado? Como si las mujeres no estuviéramos en el centro de ambas luchas. Y el feminismo mainstream, en lugar de plantarse, a veces asiente, porque es más fácil ser aceptado que pelear por un lugar en la mesa. Pero no todo es fatalidad. Hay un feminismo que sí está haciendo las cosas bien, que no se conforma con migajas. El feminismo interseccional, por ejemplo, está tejiendo puentes con la lucha palestina, reconociendo que la opresión de género no se puede separar del colonialismo o la desigualdad de clase. Hay mujeres en las calles, en las fábricas, en las comunidades, que no necesitan que les digan cómo ser feministas porque ya lo están siendo. Y son esas mujeres las que nos recuerdan que la lucha no es un producto, no es un hashtag, no es un discurso bonito. Es un fuego que quema, que transforma, que no se apaga. Y si queremos que ese fuego crezca, tenemos que dejar de lado las distracciones del feminismo hegemónico y empezar a escuchar a las que están en la primera línea. Llegamos al final de este viaje, y es hora de atar cabos. El feminismo hegemónico nos ha vendido una idea de liberación que, en el fondo, nos encadena. Nos infantiliza, nos despoja de nuestra agencia y nos distrae de las luchas que realmente importan. Pero no todo está perdido, compañeras. Hay un camino para recuperar el fuego, para construir un feminismo que no nos trate como niñas, que no nos venda productos en lugar de justicia, y que se alíe de verdad con causas como la del pueblo palestino y las políticas de izquierdas. Vamos a cerrar con fuerza, con ese toque sarcástico que nos mantiene alerta, y con un llamado a la acción que no te dejará indiferente. El feminismo hegemónico ha creado un espejismo. Nos hace creer que estamos avanzando porque hay más mujeres en la tele o porque una marca sacó una campaña con frases inspiradoras. Pero,
¿De qué sirve tener más CEOs mujeres si las trabajadoras siguen ganando sueldos de miseria? ¿De qué sirve un hashtag sobre Palestina si no hablamos de cómo el colonialismo afecta a las mujeres que resisten en los territorios ocupados? Este feminismo nos tiene atrapadas en una ilusión de progreso, mientras las estructuras de poder, el patriarcado, el capitalismo, el imperialismo, siguen intactas. Y lo peor es que nos hace sentir culpables si no compramos esa ilusión. Como si cuestionar el guión fuera traicionar la causa. ¿No te cansas de que te digan cómo sentirte, cómo hablar, cómo ser? Hagamos una pausa para el sarcasmo. Este feminismo mainstream es como un mal novio. Te promete el mundo, te dice que eres especial, pero cuando pides algo real, se esfuma. Nos ofrece empoderamiento, pero solo si jugamos según sus reglas. Nos dice que somos fuertes, pero nos trata como si necesitáramos un tutor. Y mientras nos distrae con debates sobre si tal palabra es inclusiva o si tal outfit es feminista, las mujeres palestinas enfrentan checkpoints, las trabajadoras precarias luchan por un salario digno, y las luchas de izquierdas se diluyen en discursos vacíos. Es hora de despertar, de dejar de aplaudir migajas y exigir el banquete entero. Ahora, conectemos los puntos. Un feminismo que realmente quiera cambiar las cosas no puede ignorar las luchas globales. Las mujeres palestinas no son solo víctimas, son líderes, organizadoras, pilares de resistencia. Pero el feminismo hegemónico prefiere pintarlas como damiselas en apuros, porque esa narrativa vende más. Y en la izquierda, necesitamos un feminismo que no se conforme con ser un apéndice, que exija que la liberación de las mujeres sea el corazón de cualquier revolución. Porque si la izquierda no entiende que el patriarcado es tan opresivo como el capitalismo, entonces no está entendiendo nada. Aquí va mi opinión. El feminismo hegemónico es un callejón sin salida. Nos promete libertad, pero nos entrega control. Nos promete sororidad, pero nos divide. Nos promete cambio, pero protege el status quo. Pero hay esperanza en los feminismos que no se han rendido, el interseccional, el decolonial, el que escucha a las mujeres de las periferias, a las que luchan en las calles de Palestina, a las que no tienen un micrófono pero sí una voz que quema. Esas son las que nos muestran el camino. Y si queremos seguirlas, tenemos que dejar de consumir un feminismo que nos infantiliza y empezar a construir uno que nos reconozca como agentes de cambio. Llamado a la acción. Compañeras, no dejen que este feminismo mainstream las apague. Cuestionen, investiguen, hablen con las mujeres que están en la primera línea. Conéctense con las luchas palestinas, con las trabajadoras, con las que no tienen un altavoz. Suscríbanse a La Voz que Quema, compartan este video y únanse a la conversación en los comentarios. ¿Cómo están viviendo ustedes este feminismo? ¿Qué las indigna? ¿Qué las inspira? No dejen que les digan cómo ser feministas. Tomen el control, hagan ruido y que su voz queme. Porque la verdadera revolución empieza cuando decidimos ser libres, sin manuales, sin filtros, sin excusas.